Buenas, continuando con los temas de tensiones, quisiera que ahora hagamos enfoque en lo que es las tensiones en el contorno, ¿sí? ¿Qué hemos estado viendo hasta ahora? Un elementito diferencial, un punto, ¿no? Dentro de un medio continuo, en equilibrio, ¿no? Donde el cual tomamos allí un determinado punto u origen, ¿no? Le asignamos un sistema de referencia y analizamos eso, ¿no? Eso estaría dentro de ese volumen de ese cuerpo, de ese sólido continuo, ¿sí? Bien, ahora quisiera que veamos algo, algún punto que esté en el contorno de ese, obviamente también en equilibrio, por supuesto, ¿no? Ante sistemas de cargas externas. Quisiera que ahora sí se analice un determinado, no es tanto hacer cuentas matemáticas, sino entender qué pasaría, ¿no? En ese elemento, ¿sí? En el contorno. Bien, para eso quisiera que veamos un determinado cuerpo, ¿sí? Volumétrico, algo simple de analizar. Supongamos que tenemos este cuerpo así, esa sería su sección, esa sería la sección, ¿no? Está en equilibrio, está supongamos simplemente apoyado por acá. Supongamos que el cuerpo continúa, ¿no? Acá está el sistema de cargas, P1, P2 externo, ¿no? Y el cuerpo continúa, está en equilibrio, ¿no? Vamos a tomar nosotros una porción de ese cuerpo, de ese sólido continuo, ¿sí? Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar del contorno, supongo que este sería como el contorno, como una superficie curva, sería, ¿no? Pero que se vaya entendiendo el dibujito, que tiene esta forma en la sección, ¿no? Acá habría un determinado eje, lo mejor en rayas, su eje correspondiente principal, ¿sí? Su eje longitudinal. Y quisiera que veamos cómo sería el equilibrio de este punto, ¿no? De ese punto O. A ese punto O también lo podemos, o lo pongo un poquito más para acá, ¿sí? De igual manera, a ese punto O lo podemos también llevar a un determinado sistema coordenado, ¿no? Es decir, supongamos así, eje Z, acá estaríamos, por ejemplo, el eje Y y acá tendríamos el eje X, ¿sí? Así, de esa manera, ejes ortogonales, por supuesto, ¿no? En ese punto. Bien, de igual manera también vamos a suponer que tenemos un cubito, ¿sí? Es decir, un paralelepípedo, ¿no? Formado por las caras de estos planos correspondientes que se generan con esos ejes de referencia, ¿sí? En los cuales se nos formaría, supongamos, algo así, ¿no? Un elementito allí diferencial, ¿no? Entonces supongamos que esta carita de arriba, ¿sí? Ese planito de arriba es el que me toca con el contorno del cuerpo, ¿no? Entonces llevamos acá, hacemos un zoom de ello. Esto es simplemente para que ustedes sepan y vean qué estaría pasando en el contorno y qué condiciones son necesarias, ¿no? Para que esto justamente esté en equilibrio. Porque ese elemento diferencial que hemos estado viendo anteriormente, ¿qué era? Era un punto interno del contorno, del cuerpo, ¿no? Entonces ahora vamos a analizar justamente lo que es un elementito que está en el límite de la superficie de ese sólido y su interior, ¿sí? Bien, acá tendríamos el eje Y, el eje Z, el eje X, ¿sí? Digamos que esta carita, la que está acá arriba, ¿sí? Espero que se entienda, allí, digámosle, démosles nombres, ¿sí? Carita A, que sería esta carita de acá, la carita B, o la carita A sería el planito que es paralelo al plano XY, según esos ejes coordenados. Digo paralelo porque no es propiamente el plano XY, el plano XY está más abajo, digamos, ¿no? Después de una distancia diferencial z, lo encontramos arriba ese planito, ¿sí? Y de la misma manera, plano B, plano C, ¿sí? El único que está en contacto con la superficie sería el plano A, ¿no? Bien, va a ser muy importante para mantener el equilibrio, recordando cuestiones ya relacionadas con lo anterior visto,
tema de reciprocidad de tensiones tangenciales y también tema de equilibrio, ¿no? De las tensiones correspondientes, ya sean tensiones tangenciales o tensiones normales, relacionarlas acá con lo que tenemos, ¿sí? Tomar eso y relacionarlo acá. Es decir que, fíjense, si este planito A es el único plano que está en contacto con la superficie, ¿no? Después todo lo otro, supongamos que está todo sumergido en el interior, ¿no? Del cuerpo, del sólido continuo, y esta carita o plano A es lo único que está en contacto, ustedes razonen, ¿no? Veámoslos de este punto de vista. Si yo digo que acá, sobre este plano, ¿no? Puede haber, pensemos, una tensión TZ, ¿no? Asociada a ese plano, ¿no? Bien. Pero para que exista esta tensión TZ, no es que va a existir así de la nada. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la mayoría de los cuerpos que luego vamos a ver en el capítulo de propiamente resistencia a los materiales, que es algo más particular ya el análisis de los correspondientes elementos estructurales, vemos que estos elementos están libres de tensiones, ¿no? Ustedes imagínense que ven alguna viga o algún elemento, ¿no? de una estructura, y van a ver que, por ejemplo, tenemos, no sé, una viga rectangular o un elemento rectangular y no hay tensiones externas, es decir, los contornos, esas caras, están libres de fuerza. No es que alguien lo está empujando o hay fuerza de arriba, que puede que sí haya, por supuesto, ¿no? Pero me refiero que cuando uno ve una estructura suelta, una viga simplemente, o una columna también, ¿no? ¿Sí? Lo ve como que estas caras posiblemente están libres de fuerza, no hay nadie actuando, entonces esas caras, ¿sí? Literalmente están libres de tensiones, ¿sí? Entonces hay que comprender qué tiene que pasar para que existan justamente tensiones, ¿sí? Bien, supongamos que hay una tensión resultante TZ generada por algo en el borde, en el contorno, en el plano A, ¿sí? Que es perpendicular al eje Z. Luego, a esa tensión correspondiente TZ yo la puedo descomponer, ¿no? Como hemos visto, habrá una sigma Z, ¿no? Habrá acá una tensión tau ZX y acá una tensión tau I, perdón, tau ZI sería, ¿no? Bien. Bueno, todo muy bien, muy lindo, perfecto. Pero ¿qué sucede? Que si nos ponemos a pensar por reciprocidad de tensiones tangenciales, esta cara C, y lo mismo podemos pensar para las otras caras que no estamos viendo desde esta perspectiva, va a existir por principio de reciprocidad de tensiones tangenciales, ¿sí? La tensión tau y z, ¿no? Que tiene que concurrir o alejarse respecto a la arista donde va también tau zi, ¿se entiende? Y de la misma manera sobre la cara B, va a tener que existir, fíjense, tau x z sería, ¿no? Para que justamente se mantenga ese equilibrio, eso es necesario, ¿sí? Bien. Ahora, ¿y si realmente lo que está sucediendo es esta situación que yo tengo este elemento, ¿no? Mi cuerpo acá sólido, continuo, que al principio vimos, no hay ninguna fuerza, podemos pensar justo en ese puntito, podríamos decir, o en un borde, ¿no? Como que está libre de tensiones. Las tensiones aparecen unos centímetros más allá, suponiendo, ¿no? Empiezan a ver el sistema de carga. Entonces, ¿qué va a pasar? Esa tensión que estaba, TZ antes, no existe porque no hay nada que esté en ese contorno, sobre esa cara, ¿no? Que esté generándome, digamos, en ese borde, alguna fuerza. ¿Se entiende? Entonces, no existe TZ. No existe entonces tau ZI y no existe tau ZX. Y por ende, tau y z por equilibrio, principio de reciprocidad de tensiones tangenciales, tampoco pueden existir, ¿no? Haciendo referencia, enfocando en esas tensiones tangenciales, ¿sí?
Entonces, fíjense que la no existencia de tensiones sobre el borde, sobre el contorno libre de un elemento estructural, me va a generar que sobre una cara, como es, por ejemplo, perdón, como es, por ejemplo, disculpen, perdón, ahí está. Como es, por ejemplo, B y C, que son caras que están, o planos que están ya dentro del medio continuo, libre de tensiones, fíjense. Y así también las otras caras que están sobre esos planos que sí me forman los ejes coordenados, ¿no? Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Con la interpretación. Cuidado con esto que le estoy comentando, que pueden ser preguntas en algún examen oral o preguntas en un parcial, ¿no? Entonces, ojo ahí con eso, ¿sí? Les cuento eso. La no existencia de una tensión tangencial me va a repercutir sobre la otra tensión tangencial, sobre el plano perpendicular, ¿no? Vayan a ver de nuevo principios de reciprocidad de tensión tangenciales, que eso lo dimos, ¿no? ¿Sí? Está en este capítulo. Bien, entonces, supongamos ahora que efectivamente hay una única, hay una carga, ¿sí? Una carga distribuida, ¿sí? Eso lo hemos visto, ya saben, acá se hace referencia, una carga distribuida, ¿no? Sobre ese punto, sobre la cara A. Entonces tenemos acá fíjense, una carga distribuida, llamémosle que es perpendicular, ¿sí? Ojo, perdón, me faltó decir eso, que tiene que decir en dirección Z, ¿sí? Perpendicular al plano A sería, ¿no? Entonces acá va a haber una carga distribuida que va a ser fuerza, va a tener magnitud de fuerza en dirección Z, ¿sí? Sobre una determinada superficie A, vamos a decir, ¿sí? Entonces, fijémonos que esto nos genera justamente una tensión, porque tiene unidades de tensión, ¿no? Una carga distribuida en relación a un área va a tener unidad de tensión, entonces va a ser formalmente una tensión, en este caso les dije yo, normal, ¿no? Es la única, supongamos que es la única que hay. Por ende, no tenemos, o sea, no podemos descomponer algo en dirección Z en una dirección Y o en dirección X, no se puede descomponer algo a 90 grados, me refiero, ¿sí? Entonces las tensiones tangenciales acá no existen y por ende sobre el plano B y sobre el plano C, que sí están dentro ellas del volumen propio ya, tampoco van a tener tensiones tangenciales, ¿sí? Bien. ¿Y cómo se mantendría entonces en equilibrio esta fuerza, perdón, esta tensión sigma z, tensión normal únicamente, haciendo la suposición que exista, y que del lado de abajo, sobre este planito y x, que me forma justamente los ejes coordenados y x, exista también una tensión sigma z, ¿no? Entonces eso se va a mantener en equilibrio de esa manera, ¿estamos? Al menos en sumatoria de fuerzas en dirección z, eso tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Que acá sobre el plano A haya únicamente tensiones normales en dirección Z, ¿no? Debido a alguna carga, a una fuerza sobre superficie, me refiero, ¿no? Sobre unidad de longitud al cuadrado, no implica que haya o no haya tensiones normales sobre los otros planos perpendiculares a los otros ejes, ¿sí? Pero si solamente existe esta tensión normal sobre ese plano A, perpendicular al eje Z, si solamente existe esa tensión, sí me va a implicar que yo no tenga tensiones tangenciales sobre ese plano A y además que tampoco tenga tensiones tangenciales sobre los otros planos que son perpendiculares a los otros ejes. ¿Se entiende? Por principio de reciprocidad de tensiones tangenciales, ¿sí? Después puede que haya o no internamente sobre esos planos que están de nuevo internamente en el cuerpo, puede que acá haya, no sé, alguna sigma i, llamémosle, ¿no? Y acá del otro lado una sigma i, es decir, que eso, por ejemplo, estén tirando, traccionando, ¿no? Sería perpendicular al plano Z en dirección i. Bueno, en equilibrio de fuerzas en dirección Z, eso no va a impedir nada, porque no puedo yo descomponer de nuevo algo en i
en Z o en X. No puedo descomponer algo perpendicular. Entonces, el equilibrio en dirección Z no se vería, no se vería implicado. Luego también sí tengo que entender que ese, ese, ese equilibrio en Y, en eje Y, va a tener que estar en algún momento, ¿no? Y estaría de esta manera. Si me doy cuenta o me cuentan que acá hay una tensión en Y, del otro lado sí o sí tengo que tener una tensión sigma I, sería así. Bien, perdón. Y lo mismo sobre el eje X, ¿no? El mismo análisis. Bien. Entonces, vamos a ir de a poquito a sumarle conceptos, ¿sí? Dificultad a este análisis. Entonces, estando la tensión Z, me implica que no haya tensiones tangenciales o obviamente tangenciales que se asocien al plano A, que es perpendicular al eje Z, ¿no? Me refiero a estas tensiones tau Z en dirección y tau Z en dirección X, ¿no? Pero, fíjense, puede haber, o sea, me refiero, perdón, vuelvo acá, no existiría esta tensión sobre el plano C y sobre el plano B tangencial, ¿no? No existirían esas tensiones, ¿sí? Por equilibrio, perdón, por principio de reciprocidad de tensión tangencial. Pero eso tampoco implica que haya tensiones tangenciales sobre los planos B y C, que ya son internos, ¿no? Entonces, si acá llega a existir una tensión, supongamos tau, ya propiamente asociada, relacionadas entre ellas, X, Y, es decir, entre los planos B y C, fíjense que acá tendría una tensión tau X, Y, por ejemplo, ¿no? Y acá, si esta existe sí o sí, sobre el plano Z, perdón, sobre el plano C, que es perpendicular al eje Y, tendría sí o sí también, de la misma manera que concurren a la arista o se alejan de la arista de ese paralelepípedo, tendría sí o sí acá la tensión IX, ¿no? Y vale lo mismo, ¿no? Principio de reciprocidad de tensión tangenciales, necesariamente. Y si una va hacia allá, la otra también tiene que ir, alejarse también de ese lado. Y sobre estas caras también, ¿no? Las que están atrás, por ejemplo, voy a hacer con color azul, las caras que están atrás, acá tendría del lado del fondo, de esta cara que estoy apuntando allá, que sería justamente el IZ, que tendría también, esta se aleja de esta arista, entonces también tengo que tener yo una tensión allá, tau XI, ¿sí? Pero que mire esa cara hacia los X negativos, pero también tiene que alejarse de esa arista, ¿no? Entonces, y así me voy formando yo mis tensiones tangenciales, tau, este sería tau y X, ¿no? La que se aleja también de esta arista de acá, ¿sí? Debido a tau XI, ¿sí? Ahora, si una no existe, pensándolo, ¿no? Si una no existe, entonces tampoco tiene que existir la otra, ¿sí? ¿Estamos? Bien. Y tampoco confundirse con que pueden existir, si acá estoy libre, un segundito. Tampoco confundirse que si sobre el plano A, que es el contorno, ya la superficie que mira afuera, ¿no? Del sólido continuo, si acá no tengo tensiones tangenciales, ¿no? Allí, o únicamente, por ejemplo, tensiones normales, también sobre el plano de abajo, llamémosle, lo voy a hacer con otro color, llamémosle plano A', sí, por ser el de abajo justamente que me forma los ejes coordenados propiamente X e Y, tengo que tener únicamente tensiones normales, ¿sí? No es que allí pueden sí existir, por ejemplo, una tensión tangencial tau z, llamémosle prima, una forma de designar nada más, tau z x, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo, porque me puedo llegar a confundir. Ah, esta sí, entonces sí puede existir sobre ese plano A', entonces sobre el plano B, ¿no? Tengo que tener la misma fuercita por principio de reciprocidad, tensión tangencial, tau x z sería, ¿no? ¿Sí? Sobre el plano B. Ah, bien, listo, sí, ya está esto tan en equilibrio. No, principio de reciprocidad, tensión tangenciales. Sobre esta arista de acá, yo tengo que tener también necesariamente tau zx. Pero ¿qué dijimos?
esta no existe. Entonces, esta tampoco puede existir y debido esta tampoco, tau prima zx tampoco podría existir. ¿Se entiende? Bien. Entonces ahí, ojo con eso, ¿no? Principio de reciprocidad de tensiones tangenciales. Y no olvidemos eso. Bueno, y si no existe ninguna tensión, entonces, obviamente, tampoco existe, sobre ese plano A, tampoco existe la tensión Z que está abajo, ¿no? Que es perpendicular al plano XY que me forma, ¿sí? Bien. Ahora, puede pasar que yo, perdón, puede pasar que yo tenga, de alguna manera, únicamente tensiones tangenciales sobre ese plano A, ¿no? Vamos a suponer acá, cambiamos de efecto, ¿no? Vamos a decir, miren, acá sobre esa cara aparecen fuerzas que son tangenciales, tau, ¿no? Bien, supongamos que vienen así, supongamos que vienen así, tipo inclinada, digamos, o en diagonal, ¿no? Las fuerzas tau. Luego esta fuerza tau la puedo descomponer a una fuerza tau y x, ¿no? Perdón, disculpen. Tau z y supongamos que esta la puedo descomponer acá en una tau zx, ahora sí, ¿sí? Bueno, si existen estas, las fuerzas tau, listo, el cuerpo de alguna manera, este volumen diferencial también tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Entonces aparecerán acá sobre esta arista, para el plano C, la fuerza, la tensión tangencial tau y Z, ¿no? Y aparecerá sobre esta arista, para el plano B, la tensión, perdón, ahí también, acá se aleja, acá entra, entonces tienen que respetarse las dos tensiones, ¿no? Recuerden principio, reciprocidad de tensión tangencial. Tau, X, Z, ¿sí? Entonces ya esas sí existen, ¿sí? Y ahora, sobre el plano A', que está abajo, que me lo forma X, Y, no tiene que haber entonces necesariamente una tensión Z'. ¿Por qué? Porque en esa dirección, las fuerzas en esa dirección Z, las tensiones en Z, de este lado dijimos que sigma Z no existe, únicamente hay tensión normal. Entonces, esta de acá se va. ¿Por qué? Porque las tensiones acá tangenciales, ¿sí? Entre ellas mismas se van a equilibrar. Esta se equilibra con esta, por momentos sería, ¿no? Porque cómo es que se manifestaba ese principio que vimos, ¿no? Que es por la sumatoria en momentos, ¿sí? Luego sí, sobre ese plano A', ese plano de abajo, van a aparecer justamente estas tensiones de acá. Tau ZX', vamos a llamarle, y debido a que tiene que, sobre esta arista, alejarse al igual que Tau XZ, ¿no? Y sobre esta arista también concurrir a esa arista, es decir, acá tendríamos esta tensión Tau ZI, ¿sí? Entonces fíjense cómo se forman las tensiones tangenciales, ¿sí? Esas independientes de lo que pase en relación en tensiones tangenciales sobre los planos B y C, que pueden haber tensiones en X en dirección Y y tensiones en Y en dirección X, ¿no? Tangenciales. Entonces entre ellas pueden jugar, ningún problema, pero este es el equilibrio necesario para, digamos, sumatoria de momentos alrededor del eje X, ¿no? Se equilibran de esa manera. Repase, ¿no? Principio de reciprocidad, ¿sí? Bien. Entonces, de esa manera mantendríamos el equilibrio, ¿sí? Si es que existe o no existe tensiones sobre el contorno, sobre el borde libre de un medio continuo, ¿sí? Sobre una cara que sería el plano A, que sí da sobre ese lado libre, ¿sí? Si hay tensiones, buenísimo, me va a repercutir que haya tensiones normales o no sobre su cara paralela, y si hay tensiones tangenciales va a repercutir sobre los planos B y C correspondientes. Y si no hay nada, bueno, ya sabemos también que no habrá nada de tensiones sobre este plano, ni sobre este plano, ni sobre este plano. Tensiones tangenciales, ¿no? Sobre el plano B y C, si no tengo nada en el borde libre A, entonces tensiones tangenciales en B y en C no tengo. Esas son
los planos que ya están sumergidos en el medio continuo, ¿sí? Pero tensiones normales pueden existir. Ustedes piensen siempre en el equilibrio, ¿sí? En una dirección y también con los momentos, ¿sí? Tiene que darse ese equilibrio, tanto en fuerzas, en una determinada dirección y en momentos también respecto a alguna dirección, ¿sí? Ahora continuamos con lo que tiene que ver las tensiones principales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a preguntarnos para qué determinadas direcciones sobre cada plano, ¿no? Donde estén aplicadas, son exclusivamente normales a esos planos. Es decir, cuando uno encontraba, ¿no?, esas tensiones sobre un plano determinado, ¿no? Decía, o encontraba o tenía el dato, ¿no? Tensión n sobre ese plano que tiene una, supongamos, dirección así n, ¿no? En el espacio. Bien, ¿habrá alguna dirección u orientación de acuerdo a un sistema de referencia determinado donde yo pueda encontrar que esta tensión T sub n sea rigurosamente y exclusivamente perpendicular a ese plano? Eso es lo que estamos buscando, ¿sí? Si existe esa dirección sobre ese plano corresponde. Perdón, sí, buscando la dirección de ese plano en relación a un sistema de referencia cartesiano, ¿sí? Si solamente tenemos tensiones normales, es decir, que las tensiones tangenciales sean nulas en todos los planos, ¿sí? Eso, en todos los planos o en el plano que yo esté buscando de referencia, ¿sí? Eh, Perdón. Es decir, que se cumpla la ecuación esta de acá, que la tensión, ¿sí?, n sea igual finalmente a ese módulo, que está más que módulo, podemos decir que esa es la tensión, ¿no?, que la designamos como tensión normal, ¿sí? Por, este sería como el escalar, y la dirección me la va a estar dando la dirección del plano, es decir, n, ¿sí? Esto es un escalar, sigma lo vemos acá como un escalar, ¿sí? Y que esta tensión, que es la que estamos buscando, sea exclusivamente normal, es decir, sea sigma, ¿sí?, perpendicular a esa superficie, ¿sí?, en relación a esa orientación de un plano. Es decir, que yo busco de tal manera, ¿sí?, que esta sea, por ejemplo, mi orientación de mi plano pi, por ejemplo, y que la tensión resultante, esta, sea en la misma dirección. Por eso es que se igualan las direcciones, ¿no? ¿Sí? Y el otro sigma, perdón, es simplemente el módulo, ¿no?, de T sub n, la tensión sobre ese plano. Recordemos, ¿sí?, mediante el tetraedro de Cauchy, que obtuvimos una ecuación también principal, ¿no? No referido a tensiones principales, me refiero a una ecuación, perdón, importante, ¿no? Que era, recordamos que esa tensión T sub n es igual, recuerden, al tensor de tensiones, ¿sí?, por el coseno director n, ¿no?, que me marca la orientación, ¿te recuerden?, de ese plano arbitrario donde yo quería encontrar la tensión correspondiente, ¿sí? Ahora, acá estamos con la premisa de que las tensiones tangenciales sean igual al vector nulo, es decir, que, o en módulo que sean igual a cero las tensiones tangenciales, ¿sí?, en cualquier dirección sean cero, ¿sí? Es decir, que solamente exista componente de tensión perpendicular al plano, simplemente, ¿sí?, o a esas caritas, digamos, entre nosotros, de ese tetraedro, ¿sí? Esta era la ecuación general que habíamos encontrado mediante el tetraedro, ¿sí?, de Cauchy, cómo encontrar una tensión en función de su tensor de tensiones referido a un sistema coordenado, en el cual queríamos esa tensión de acuerdo a un plano, a una orientación de un plano correspondiente con dirección n, sería, ¿no? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?
Esto es lo que yo quiero llegar y también tengo de manera genérica esa ecuación. ¿Qué voy a hacer? Las voy a igualar, ¿sí? Es decir, voy a decir como la tensión es exactamente la misma, por supuesto, ¿no? Solo que acá ya la estoy condicionando que quiero únicamente tensiones normales, es decir, en la dirección n, ¿sí? Igualo las dos ecuaciones, es decir, me va a quedar por un lado el tensor de tensiones por este coseno director n, ¿sí? Que me marca la orientación de un plano correspondiente, y acá el valor sigma, que era la designación para tensiones normales, por, como está acá, el n, ¿sí? La orientación n. Obviamente, tensor, fíjense ustedes la igualdad que estamos haciendo acá, ¿no? La tensión, perdón, el tensor de tensión es una matriz, n es un vector, eso sí que sea igual a qué? A un escalar, porque esto es un número, por un vector, ¿sí? De acá podemos ir eh, modificando, corriendo los elementos hacia un lado, por ejemplo, que esto sea igual a la nulidad, ¿sí? Ojo, cuidado que si nos ponemos a ver y analizar primero antes esto recuerden que nos da un vector tensión, ¿no? Bien, es decir, que no es un escalar este lado de la igualdad. Y este lado de la igualdad tampoco es un escalar, así que no podemos igualar esto a cero cuando, por ejemplo, pasemos este miembro hacia allá, ¿sí? Restando sería. Entonces nos quedaría acá nuestro tensor de tensiones por el coseno director menos sigma por el coseno director, ¿sí? Esto igual al vector nulo, ¿sí? Ojo ahí, mucho cuidado, ¿sí? De acá podemos pensar que debe cumplirse una determinada ecuación sacando factor común, fíjense quién, n, ¿no? Entonces podemos pensar que esto lo podemos, sacamos factor común n, es decir, coseno director, acá nos queda el tensor de tensiones menos sigma, ¿sí? Y cuidado cuando saquemos, o sea, saquemos factor común n asociado a un, a un escalar, porque fíjense, todo esto es un vector que se llama t, ¿sí? Entonces, cuando yo lo saque a ese n para poder llevarlo acá, ¿no? Y tener el factor común, luego este multiplicaría al tensor de tensiones y multiplicaría sigma. Acá no puedo restar razonándolo, ¿no? Es cuestión nada más razonamiento, ¿sí? No puedo restarle una matriz un número, ¿sí? Entonces acá lo que me tiene que quedar es el vector o matriz identidad, ¿sí? Que obviamente va a ser ¿qué cosa? Una matriz. ¿Por qué? Porque si acá tengo una matriz, lógicamente no puedo restarle, como le dije al principio, un número, tengo que restarle una matriz, ¿sí? Y este número, que es un escalar, multiplicaría todos los elementos de una matriz, ¿sí? Y esta matriz identidad es esa matriz que sería como eh, la identidad, bueno, justamente se llama matriz identidad porque no afecta en nada, ¿sí? Es como si ustedes estuvieran, por ejemplo, multiplicando 5 por 1, esto sigue siendo igual a 5, ¿sí? Bueno, de igual manera, este 1 pasaría a ser la matriz identidad, ¿no? Vimos que este tensor de tensiones, ¿cuántos componentes tiene? Tiene 3 por 3, ¿no? Es decir, tiene 9 componentes y tienen 3 filas y 3 columnas, ¿no? Entonces, obviamente, de este otro lado también tengo que tener un 3 por 3, ¿sí? Necesariamente. Entonces, esa matriz identidad vendría a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Sería de esa manera, ¿no? Lógicamente, ¿sí? Cuidado con equivocarse, sumar matriz vector, sumar matriz escalar, ¿no? Esas operaciones, ¿sí? Bueno, y de acá nos quedaría el vector nulo, ¿sí? Sigue quedando de ese lado. Entonces, fíjense, bueno, acá saqué factor común, este coseno director. Bien, esto que tenemos acá nos daría un determinado sistema de ecuaciones, ¿no?
en el cual acá tenemos operaciones de matrices que se va a multiplicar luego por un vector, ¿sí? Y me va a terminar dando como igualdad un vector, pero sería el vector nulo, ¿sí? Entonces, como solución trivial a esto se verificaría, acá, a ver, acá primero, ¿qué estaríamos buscando? Acá estaríamos buscando qué escalar me va a dar esto y también asociado a, eso, a ese escalar, qué dirección voy a tener, ¿no? ¿Para qué? Para que esto se cumpla y me dé el vector nulo. Esto se cumpliría si no necesariamente que esto sea igual a cero, ¿sí? Porque si el escalar sigma es igual a cero, qué cosa que yo no quiero que sea cero, porque quiero que haya una tensión que sea perpendicular únicamente a mis planos, ¿no? Entonces, esta no quiero que sea cero, ¿bien? Pero bueno, si suponemos que eso va a ser cero, no me anula toda la ecuación, ¿sí? La que me anularía toda la ecuación y sería la solución trivial es que n sea de componente 0, 0, 0, ¿sí? Y eso sí me daría al vector nulo, ¿sí? Pero bueno, eso sería como lo más fácil, cosa también que no quiero, ¿sí? Esto que vamos a ver ahora va a ser un problema de autovalores y autovectores, ¿sí? Que en general se define y se resuelve, les cuento, de la siguiente manera, ¿sí? Por ejemplo, sea una matriz A, ¿sí? La pongo ahí con doble rayita para diferenciar la matriz cuadrada A, ¿sí? Para que se diferencie de un vector, y sea un número real lambda, un escalar, ¿sí? Vamos a decir que lambda es un autovalor de la matriz A si existe un vector B que sea distinto del vector nulo, tal que la matriz A por ese vector B sea igual a lambda por ese vector B, ¿no? Esto, fíjense que es análogo a lo que tenemos acá o hemos planteado acá, ¿no? El producto de una matriz por un vector que sea igual a un número por un vector, ¿no? Problema acá de autovalores y autovectores. Bueno, para que esto tenga solución, es decir, este sistema de ecuaciones tenga solución, si nos ponemos a pensar, sería un sistema de ecuaciones lineal y homogéneo, ¿sí? Homogéneo porque es igual a cero y lineal porque vamos a estar hablando de que lo que se multiplique a uno va a ser en la misma proporción del otro, es decir, va a haber una variación lineal de lo que yo haga, ¿sí? Es decir, si esto cambia, no sé, en 1, todo lo otro va a cambiar en 1, ¿sí? En proporción de 1, de 2, ¿sí? Nos referimos a eso en linealidad. Entonces acá tenemos nosotros un sistema de ecuaciones lineales y homogéneos, ¿sí? Para que este sistema, ¿sí? Acá lo que hice abajo fue definir lo que es un autovalor y autovector. Para que nuestro sistema acá de ecuaciones tenga solución, es necesario que el determinante de quién, de lo que está dentro, ¿sí? De ese paréntesis, sea igual a cero, sea nulo el determinante, ¿sí? Es decir, que el determinante de esta matriz, tensor de tensiones, menos sigma o escalar por la matriz identidad, esa determinante sea igual a cero, es decir, para que esto tenga solución. No necesariamente la solución de la trivialidad que el coseno director sea cero, ¿no? Sino para que tenga otra solución distinta de cero, ¿sí? Es necesario que esto que está dentro del paréntesis sea nulo, que la determinante sea nulo, que el determinante, perdón, sea nulo. Y ojo que lo que yo tengo adentro es obviamente como vimos al principio, ¿no? Una matriz resultante, puede ser una matriz B que va a ser de 3 por 3, ¿sí? Vamos a llamarlo de esa manera, como esta matriz B es, como para hacerlo más corto, menos sigma por i va a ser esa matriz resultante. Entonces, que la determinante de esta matriz B sea igual a 0, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar buscando, ¿sí? Bien, dado que, como vimos en las clases asociadas a la clase anterior, ¿sí? Que hablamos acerca de tensor de tensiones, vimos que era, ¿qué cosa? Vimos que era una matriz cuadrada, ¿sí?
Vimos también que es una matriz simétrica, ¿sí? Por ende, debido a ello, este sigma, ¿sí? El valor sigma, va a existir, ¿sí? Y van a ser una matriz cuadrada, perdón, el tensor de tensiones es 3 por 3, ¿sí? Por ende, y además simétrica, el tensor de tensiones, sigma entonces va a existir, ¿sí? Van a ser tres valores, ¿sí? De sigma, ¿pueden ser iguales? Sí, pueden ser iguales o no, ¿sí? Es decir, van a existir tres sigmas, entonces, tres autovalores, ¿no? Relacionando con el concepto de autovalor y autovector, y van a ser números reales. Esto siempre, ¿sí? Repasen el tema de autovalores y autovectores, ¿sí? Eso yo acá lo cuento rapidito, les di una definición allí para que lo tengan presente, pero ustedes repasen eso, ¿sí? La parte de álgebra. Bien, es decir entonces que va a existir siempre, sí o sí, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿sí? Al ser, de nuevo, el tensor de tensiones, una matriz cuadrada de 3 por 3 y al ser también simétrica, ¿no? Simétrica, ¿por qué? Eso también lo vimos, porque tenía sobre su diagonal principal sigma x, sigma y, sigma z, ¿sí? Estos valores igual, perdón, este valor igual a este, no, no es cero, ¿sí? Me refiero que es este valor, lo voy a escribir para que se entienda mejor, tau x y tau xz igual de este lado a tau ix, acá sería tau zx, acá sería igual zx a tau xz, por supuesto, ¿no? Acá tendríamos a tau zi y acá tendríamos a tau x, perdón, tau iz, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿no? Era simétrico porque respecto a esa diagonal principal, tau xy es igual a tau ix, tau xz es igual a tau zx y tau iz es igual a tau zi, ¿sí? Entonces, eso que me dice que es una matriz simétrica, ¿sí? Y eso lo demostramos por el principio de reciprocidad de tensiones tangenciales, ¿sí? Bien, entonces, van a existir tres valores de sigma, ¿sí? Y a estos valores es a lo que lo vamos a estar llamando tensiones principales, ¿sí? Y una vez encontrados, vamos a poder resolver el sistema de ecuaciones. ¿Qué sistema de ecuaciones? Este de acá. Lo voy a escribir acá abajo. El tensor de tensiones menos este, vamos a llamarle ahora, como sabemos que va a existir tres, ¿sí? Vamos a llamarle sigma i por la matriz identidad, ¿sí? Por n, que sería el coseno director, sub i, ¿sí? Esto igual al vector nulo. Vamos entonces a poder resolver este sistema de ecuaciones, ¿sí? Con i igual a 1, 2, 3, porque van a existir entonces tres autovalores que van a ser nuestras tensiones principales, ¿sí? Asociadas a las tres direcciones, X, E y Z, si se imaginan, ¿sí? Repasen ese tema, ¿no? Autovalores y autovectores, eso lo dejo de tarea. Entonces van a existir tres direcciones, ya se podrán imaginar, ¿no? Tres direcciones asociadas a sigma 1, a sigma 2, a sigma 3, y a eso hace referencia, ¿sí? Entonces vamos a poder entonces resolver esta ecuación una vez que ya sepamos y encontremos sigma 1, sigma 2, sigma 3. Resolver entonces este sistema, ¿sí? Va a implicar ¿qué cosa? Y que encontremos luego de haber encontrado sigma 1, las tensiones principales, los autovalores, resolver esta ecuación va a implicar encontrar estas n sub i, estos cosenos directores asociados a cada una de las correspondientes tensiones principales, y a estas direcciones, ¿sí? Formalmente, según la definición, serían los autovectores, ¿sí? En este caso unitarios, que los vamos a llamar direcciones principales, ¿sí? Del tensor de tensiones T, ¿sí? Estas direcciones principales siempre van a existir y serán siempre mutuamente ortogonales, ¿sí? Siempre van a ser perpendiculares, es decir, me van a conformar
de alguna manera, ordenada por supuesto, un triedro cartesiano, es decir, otro sistema de referencia, digámosle, ¿sí? Eh, aparte del que ya tengo de base para un determinado punto en el cual yo esté haciendo el propio análisis y luego yo quiero encontrar otra dirección donde solamente existan tensiones normales sobre esos planos correspondientes, sería, ¿no? Bien, entonces va a existir siempre tres números reales, ¿sí? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, tensiones principales, autovalores, y encontradas esas tensiones, esos autovalores, ¿qué va a pasar? Voy a venir a esta ecuación a encontrar lo que son las tensiones, perdón, las direcciones principales, que serían los autovectores, en este caso, autovectores unitarios, ¿sí? Y van a ser mis direcciones principales asociadas a esas tensiones principales, ¿sí? Todo esto se va a dar por el análisis de autovectores y autovalores, ¿sí? Necesariamente. Si además luego pensamos en tomar este triedro como sistema cartesiano que nos daría esto, ¿sí? El encontrar luego este coseno director sub i, digámosle, ¿no? Asociada a estas tensiones principales, lo tomamos como un sistema cartesiano de referencia, el tensor de tensiones, ¿sí? Asociado a ese nuevo sistema cartesiano formado por estas direcciones, nos va a dar un tensor de tensiones diagonal, es decir, que va a estar formado por justamente estas tensiones principales. ¿Cómo sería esto? Ahí hacemos un dibujito para que se entienda. Si tenemos nosotros esto, fíjense, Z, Y y X, supongamos que eso fue nuestro sistema inicial, ¿no? Supongamos que este es el origen, ¿no? Y acá nos da, haber encontrado luego sigma 1, sigma 2, sigma 3, nos va a dar, fíjense, una dirección determinada, ¿sí? Es decir, acá va a estar, por ejemplo, supongamos cualquier dirección, esto lo estoy como inventando, ¿no? Acá estaría N1, llamémosle asociado a sigma 1, por acá estará N2 asociado a sigma 2, y acá va a estar todos perpendicular, ¿no? Todos perpendiculares, ¿sí? A ver que se entienda bien, son mutuamente ortogonales, ¿sí? ¿Sí? Ahí vamos a hacer después un paralelepípedo asociado a esta dirección, ¿sí? Y acá tendríamos N3 asociado a sigma 3, ¿sí? Entonces, acá vamos a estar, lo voy a hacer con color azul para que se entienda bien. Ahora, si tomamos este sistema, N1, N2, N3, ¿sí? Como un sistema de referencia, acá nos formamos este triedro, creo que se entienda bien allí, ¿sí? Bueno, algo así, ¿no? ¿Sí? Algo así, ahí más o menos va quedando, ¿no? ¿Qué tendríamos acá? Y bueno, dependiendo un poco después del signo, si comprimen, porque son esfuerzos normales, ¿no? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, pero son tensiones normales. Luego habría que ver si son de tracción, de compresión, lo que sean. Pero bueno, vamos a suponer que son de, por ejemplo, todos de tracción. Suponiendo, estamos suponiendo. Sigma 1 asociado a la cara perpendicular de N1, ¿sí? Ahora sobre la otra dirección tendremos acá también sigma 1, ¿sí? Llamémosle este de última para diferenciarlo prima, nada más para diferenciar hacia dónde mira, hacia lo positivo de N1 o hacia lo negativo de N1, ¿sí? Recuerden, estamos dando un nuevo sistema de referencia. Ahora, respecto al plano perpendicular a N2, tendríamos, por ejemplo, también que tracciona, ejemplo, ¿no? Ejemplo, sigma 2, y del otro lado también acá sería prima esta, y acá sería sigma 2. Y de igual manera, sigma 3. Acá tendríamos sigma 3, tensión normal, y del otro lado tendremos acá sigma 3, suponiendo que todo está traccionando, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar mi tensor de tensiones referido a este nuevo sistema de referencia, formado por N1, N2, N3, mi tensor de tensiones sería completamente diagonal. Acá tendría sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0, sigma 3. Eso lo que nos dice lo que les contaba recientemente, ¿sí? Este sería el tensor de tensiones asociado a, vamos a llamarle N1, 2 y 3, ¿sí? Bien.
Bueno, estos valores principales, es decir, estas tensiones principales, sí se van a dar, recordemos, algo habíamos visto al principio acerca de unas tensiones cualesquiera, ¿no? Pero se van a dar para un determinado punto de análisis, ¿sí? Y estas tensiones principales no van a depender del sistema coordenado que yo elija, si estamos hablando de un mismo punto, ¿no? De análisis, ¿sí? Siempre estas tensiones principales, estos sigma 1, sigma 2, sigma 3, van a ser los mismos siempre para ese punto o elementito diferencial que estemos estudiando, ¿sí? Las componentes, por supuesto, del tensor de tensiones pueden llegar a cambiar, es decir, esta componente de acá, ¿sí? Vamos a suponer que esas componentes, a ver, las hemos encontrado para este sistema de referencia X, o más que dicho, perdón, más que lo hemos encontrado, nos han dado de datos, ¿no? O mediante un programa computacional, obtenemos que para ese origen y de acuerdo a Z, X e Y, yo tengo este tensor de tensiones, ¿no? Bien. Para ese sistema coordenado, yo tengo este X e Y, Z, tengo ese tensor de tensiones, ¿sí? Si yo después elijo otro sistema cartesiano de análisis, por ejemplo, no sé, lo hago acá medio rápido así. Fíjense, tengo acá Z, no sé, Z', Y' y X', me voy a obtener como resultado otro tensor de tensiones prima, con distintas componentes. No van a ser las mismas. Sigma X, tau X, Y van a ser sigma prima, tau X y X prima, pero no lo hago para no perder tiempo. Pero sería otro tensor de tensiones, ¿sí? Ahora, si yo va a ser otras componentes del tensor de tensiones, ¿sí? Siempre y cuando esté analizando el mismo punto, ¿sí? Pueden cambiar mis componentes, pero intrínsecamente, es decir, internamente, estos valores, que son los autovalores o tensiones principales, para ese punto de origen van a ser siempre los mismos. Es decir, si analizo el mismo punto, no importa que yo cambie mi sistema de referencia cartesiano, ¿sí? Van a cambiar mis componentes de mi tensor de tensiones, ¿sí? Pero si es el mismo punto, no importa. Sigma 1 va a ser igual sigma 1, el mismo valor, sigma 2 va a ser el mismo sigma 2 y sigma 3 va a ser siempre el mismo sigma 3, su mismo valor. Y ahora entonces para poder encontrar estos valores, ¿sí? Es decir, para poder resolver lo que es esta determinante, ¿sí? Que hemos estado viendo acá, ¿sí? Planteamos la determinante de esa matriz B, dijimos, ¿no? Que iba a representar a esa resta de el tensor de tensiones menos el autovalor o los autovalores que parezcan, que en este caso sería obviamente sigma, ¿sí? Por la matriz identidad, ¿sí? Entonces planteemos esa determinante. Acá también, recordando, ahí ustedes van a tener que repasar luego lo que es la determinante de una matriz, ¿sí? Pero acá yo se los comento un poquito rápido. Vamos a hacer entonces es encontrar esta determinante, ¿sí? De esa matriz B, que dijimos que era el tensor de tensiones menos sigma por la matriz identidad, ¿sí? Recuerden que si es igual a 0, entonces existe una solución distinta a la trivial, que es la solución trivial sería que al coseno director sea igual a 0, ¿no? Perdón. Bueno, planteemos entonces esa determinante, ¿sí? Primero veamos cuánto es que vale esa matriz dentro, ¿no? Que llamamos matriz B, ¿sí? Entonces esa matriz B va a ser igual a, vamos a primero a copiar acá, acá tendríamos, perdón, sigma X, ¿no? Asociado al tensor de tensiones, ¿no? Sigma X, tau IX, tau ZX, acá sería tau XY, sigma Y, tau ZY. Acá tendríamos tau XZ, tau IZ y sigma Z, ¿no? Eso sería
Eso sería el tensor de tensiones, ¿no? Menos, ¿sí? Sigma, que es ese escalar, ¿sí? Por 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Entonces, bueno, después obviamente sigma multiplicaría la matriz, ¿no? Lo acá de una vez para que quede listo. Y obviamente lo que es 0 queda como 0 y lo que quedaba como 1 queda como sigma, ¿no? Y ahí nos quedaría. Ahora, resolviendo esto, esto vendría a ser la matriz B que hemos llamado, ¿no? Esa matriz B nos queda de la siguiente manera, ¿sí? Suma o resta de matriz, eso también muy fácil, ¿no? Entonces acá les quedaría, sería sigma x menos sigma, después tau y x menos 0, es decir, se va resolviendo ordenadamente elemento a elemento relacionado o correspondiente, ¿sí? Entonces acá nos quedaría sigma x, el primer elemento, sería el primer elemento 1, 1, ¿sí? Menos sigma, ¿sí? Y ahí vendría tau y x, tau zx, acá tendríamos tau xi, después tendríamos sigma i menos sigma, ¿no? Tau zi, y acá tendríamos tau z, perdón, tau xz, disculpen tantas cositas por mencionar, tau y z, tan parecidas y tan distintas a la vez, ¿no? Sigma z menos sigma, ¿sí? Si es que no me equivoco, quedaría así. Entonces, formalmente, esta sería la matriz B, ¿no? Lo que está dentro de esto, ¿sí? Esa diferencia. Ahora, para encontrar la determinante de esa matriz, ¿sí? Si ustedes se acuerdan un poquito cómo era resolver la matriz, perdón, la determinante de una matriz, ¿qué hacemos? Acá una solución, creo que había un par de formas, ¿sí? Para resolver la determinante de una matriz, pero acá lo que voy a hacer es una solución, es decir, una forma de encontrar la determinante, es reemplazar, o mejor dicho, copiar estas dos primeras filas abajo, ¿sí? ¿Para qué? Porque después vamos a encontrar a la determinante de esta matriz B mediante las operaciones de las diagonales, es decir, la suma de las diagonales principales menos la suma de las diagonales secundarias, ¿sí? Entonces voy a copiar estas dos filas acá abajo, ¿sí? Y lo voy a hacer directamente acá. Creo que va a ser mucho más rápido. Copio acá y me quedaría algo ahí, ¿no? Se entiende, creo. Ahí está, ¿sí? Entonces, fíjense, perdón, me quedaría acá esta, esta diagonal principal, digamos diagonal principal 1, diagonal principal 2, diagonal principal 3, ¿sí? Menos las diagonales secundarias. ¿Cuál sería? Menos esta diagonal, ¿sí? La sumatoria de esas diagonales, el producto de las diagonales, ¿sí? Menos esta diagonal y menos esta otra diagonal, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Bien, entonces nos quedaría que la determinante de esa matriz B va a ser igual a, de nuevo, la suma del producto de las diagonales principales menos la suma del producto de las diagonales secundarias, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría? Operando nos quedaría de esta manera. Sería sigma x menos sigma y, menos sigma, perdón, sería ese elemento, ¿sí? Por este otro elemento de la diagonal primaria, ¿no? Sigma y menos sigma. Y después por, ¿sí? Sigma z menos sigma, ¿sí? Eso sería el producto de la primera diagonal. Tengo que multiplicar y después que hago el múltiplo de la otra diagonal principal, la sumo, ¿sí? Perdón. Entonces tengo más, y acá viene la otra diagonal principal, ¿no? Tau xi por tau iz por tau zx, ¿no? Y ahora le sumo el producto de la otra diagonal principal, ¿no? Tau xz, tau ix, ¿no? Por tau zi. Bueno, ahí está el múltiplo de esa diagonal, ¿no? Ahora, ¿qué hago con esto?
le resto, ¿no? El producto de las diagonales secundarias, es decir, por ejemplo, arranco por acá, sería esta primera diagonal secundaria, tau zx por, fíjense, ¿no? Sigma i menos sigma por tau xz. Ahora, más, sumo, ¿sí? Ya está acá la resta, donde digo que voy a restar todo lo que tiene que ver con las diagonales secundarias. Voy con la segunda diagonal secundaria, su producto va a ser tau zi por tau iz por sigma x menos sigma, sería, ¿no? Después, bueno, lo pongo acá abajo, ¿sí? Para no tener que cambiar el zoom. Esta otra diagonal, ¿sí? Sería tau, perdón, mejor empiezo por ahí ordenadamente, sigma z menos sigma sería esto por tau xi, tau y x, perdón, por tau xi. Disculpen. Bien, ya allí estaría, perdón, esto lo tengo que igualar a cero porque mi idea va a ser, por supuesto, encontrar qué valores, se decía en este caso, qué autovalores, ¿sí? Que van a ser las tensiones principales, tengo que encontrar para que la determinante sea cero, ¿no? Y así exista una solución distinta de la trivial, ¿sí? Bien, acá hicimos entonces la operación de lo que es la determinante, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, acá viene una frase que le recomendaba yo en el curso de estática, estructuras isotáticas, para no tener que poner todo de nuevo o operar. ¿Ustedes qué van a decir? Resolviendo y ordenando convenientemente, ¿qué va a pasar? Es decir, hacen todas las operaciones, ¿sí? Por eso, resolviendo y ordenando convenientemente, de todo esto, la determinante de B, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar como sigma al cubo menos, esto sí lo copio acá un segundito, sigma x más sigma y más sigma z, a eso por sigma al cuadrado. Este sigma y el de acá vendría a ser, esto imagínense ustedes que es como una incógnita, ¿no? Esto es lo que termina siendo en sí, este sigma solo, es como la incógnita x, ¿no? X al cubo, es como una ecuación, simplemente una ecuación, ¿sí? Y lo que es sigma x, sigma y, sigma z son los elementos propios de el tensor de tensiones, al igual lo que va a aparecer ahora, tau xy, tau xz, ¿sí? También tengan en cuenta que acá va a estar ya incluido y dado que las igualdades, ¿no? Por ejemplo, tau y x es igual a tau xy, tau zx igual a tau xz, ¿no? Entonces va a haber uno u otro, ¿sí? Por eso resolvemos y ordenamos convenientemente, ¿sí? Entonces, más sigma x por sigma z más sigma y por sigma z más sigma x por sigma y menos tau xz al cuadrado menos tau y z al cuadrado menos tau xy al cuadrado, ¿sí? Este al cuadrado puede llegar a salir debido a que, por ejemplo, acá, fíjense acá, tengo tau y x por tau xy, como son los mismos, ese sería el cuadrado, ¿no? Para que lo puedan entender mejor. Eso por, por sigma, disculpa, por sigma, que sería el x elevado a la 1. Este sigma al cuadrado sería x elevado a la 2 y este sigma al cubo sería x elevado al cubo. Entonces, tengan en cuenta que sería de esa manera la ecuación, ¿sí? Bien, falta el término independiente, que acá está. Después, esto menos, ¿sí? Continúa la ecuación, ¿sí? Sigma x por sigma y por sigma z menos sigma x por tau y z al cuadrado menos tau xz al cuadrado por sigma y menos sigma z por tau xy al cuadrado. Esto no creo que le pidan resolverlo, pero bueno, se los dejo demostrado para que le quede todo completo y sepan cómo es que sale, ¿no? Al menos un procedimiento rápido. 2 tau xy por tau y z por tau zx, ¿sí? Y ahora sí, igual a 0, ¿sí? Es decir, todo esto sería la determinante.
A esta ecuación, la que estoy acá remarcando en rojo, es la ecuación que vamos a llamar ecuación característica, ¿sí? Ecuación característica cúbica en este caso, ¿sí? Porque la variable está, sigma está el cubo, ¿sí? Recuerden, ecuación característica cúbica, ¿sí? Y acá quiero mencionar que habrá unos coeficientes de la ecuación cúbica, ¿sí? Que van a ser los valores que están multiplicando a los sigma, en especial este de acá, ¿sí? Que lo vamos a llamar I1, ¿sí? I mayúscula 1, después a este también que lo vamos a llamar I mayúscula 2, y a este de acá que lo vamos a llamar, que sería el término independiente, que no tiene múltiplo de la variable, sigma, ¿no? I3, ¿sí? Estos coeficientes de esta ecuación cúbica que les comento deberán ser invariantes debido a que las tensiones principales no dependen del sistema de referencia, como hemos visto, ¿no? Por lo que, hablando de que T, como dijimos, ¿no? El tensor de tensiones es una matriz cuadrada y simétrica, ¿sí? Y junto también, como les he comentado, acerca de las operaciones de autovalores y autovectores, vamos a llegar a que estos coeficientes, I1, I2 y 3, son necesariamente constantes, invariantes, ¿sí? De nuevo, un poquito a lo que les decía hace un momento, ¿sí? Fíjense que todo esto nace en sí de los valores, principalmente, I1, I2 y 3 son, si ustedes lo ven, I1, I2 y 3 son operaciones de las componentes del tensor de tensiones, ¿sí? Van a ser invariantes porque ustedes pueden llegar a pensar que este tensor de tensiones es el estado tensional al que está sometido este punto, ¿no? En este caso, este punto O, ¿sí? Y para ese punto O va a ser este el estado de tensiones. Es como intrínsecamente en sí el estado tensional es el mismo. Luego va a depender qué plano de ese punto o qué sistema coordenado estoy utilizando para manifestar ese tensor de tensiones. Por ende, estos coeficientes de la ecuación cúbica, por más que cambiemos, hablando del mismo análisis del mismo punto, por más que cambiemos otro sistema coordenado, vamos a obtener, sí, efectivamente, el cambio de las componentes del tensor de tensiones. Pero todas estas operaciones que están dentro de estos coeficientes, I1, I2 y 3, van a ser el mismo. Es decir, que el mismo resultado final de estos coeficientes terminan siendo el mismo, ¿sí? Para ese mismo punto que uno esté analizando. ¿Estamos? Bien. Acá tengo anotado algo, a ver un segundito. Sí, lo que le decía, ¿no? Entonces, esto, por lo que ya hemos hablado, sí, también acerca de que T, el estado tensional, es una matriz cuadrada simétrica, y bueno, junto también con lo que les he comentado acerca de las operaciones de autovalores y autovectores, llegamos a esa conclusión, ¿sí? Entonces, I1, I2, I3 no dependen tampoco del sistema de referencia, por ende, ¿sí? Cualquiera el que adoptemos. Si estamos hablando siempre del mismo punto, ¿sí? A estos coeficientes de la ecuación cúbica también los llamaremos invariantes de la tensión, ¿sí? I1, I2, I3, ¿sí? Si alguna vez les preguntan, ¿cuánto vale I1? Bueno, vale eso. ¿Cuánto vale I2? Bueno, vale eso. ¿Cuánto vale I3? Vale eso. Le pueden llegar a preguntar, ¿I1, I2, I3 son constantes o variables? Si analizo el mismo punto. ¿Ustedes qué van a decir? Son constantes, ¿sí? Por todo lo que ya les he comentado, ¿sí? Bien, quiero que razonemos acá I1, que sería la invarianza del coeficiente 1, ¿sí? Fíjense que establece la constancia de la traza o de la diagonal principal del tensor de tensiones, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que si sumamos estas tres tensiones normales, sigma X, sigma Y, sigma Z, que se aplican sobre los tres planos ortogonales, ¿sí? Nos va a dar como resultado el mismo valor
de la suma de las tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, vayamos acá a este tensor de tensiones, ¿no? Si yo sumo sigma x, sigma y, sigma z, me va a dar el mismo valor que sumando sigma 1, sigma 2 y sigma 3, ¿sí? Asociado a esas tensiones principales. De nuevo, para ese punto, ¿sí? No importa el sistema coordenado, ¿sí? Me va a dar el mismo valor que sumando las tensiones principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, que sumando la traza esta principal, se le dice traza, la diagonal esa del tensor de tensiones. Si sumo sigma x, sigma y, sigma z, me da lo mismo que eso anterior que menciono, ¿sí? Bien, si analizamos acá sigma 3, perdón, disculpen, I3, este otro coeficiente de la ecuación característica, nos vamos a dar, o sea, acá no se van a dar cuenta, obviamente, pero yo les cuento, que nos vamos a dar con que este I3 termina siendo la determinante del tensor de tensiones, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Es decir que el único, ¿no? Este I3 sería como el valor que nos daría la determinante de el tensor de tensiones. Es decir, que si tomamos acá el tensor de tensiones y le queremos calcular su determinante, nos daría este número, ¿sí? ¿Cuánto es I3? ¿Sí? Bien. Después acá igualamos a cero por una cuestión de nuevo, ¿no? De querer, perdón, encontrar una solución distinta, disculpen, distinta de la trivial, ¿no? Entonces es necesario que encontrar valores que garanticen que esta determinante sea igual a cero, ¿sí? Otra cuestión más acerca de este coeficiente I3 es que si este I3 es igual a cero, ¿sí? Es decir, la determinante del tensor de tensiones, justamente, es decir, I3 igual a 0, nos va a dar un estado plano de tensiones. Es decir, que no voy a tener un estado tensional tridimensional, como estamos acostumbrados a ver, sino un estado, sería este, no tendríamos ese, haciendo referencia como ejemplo a ese, pero bueno, sería como el estado genérico que hemos estado viendo, ¿no? Digamos algo así, genérico, para todo plano, sino que tendríamos un estado tensional para todo plano, me refiero para todo sistema coordenado, disculpen, ¿sí? Sería entonces, siendo I3 igual a 0, tendremos un estado tensional plano, es decir, sobre dos únicas coordenadas, ¿sí? Sea IX, IZ, ZI, ¿sí? Y bueno, esas serían las únicas formas, ¿no? De planos. Entonces, siendo esta necesariamente igual a 0, ¿sí? Si nos ponemos a pensar, disculpen que se me corre esto, si nos ponemos a pensar por qué decimos que es igual a 0, porque fíjense, si es igual a 0 y 3, ¿qué va a suceder? Va a suceder que todo esto, de alguna manera, es 0 por alguna razón, ¿sí? Si es 0, fíjense, a ver, acá lo tengo anotado. Claro, si es 0, fíjense, tengan en cuenta lo siguiente. Puede llegar a ser que sea 0 porque, por ejemplo, no tenemos una tensión correspondiente, es decir, que sobre un plano no hay nada de tensión ni tangencial ni normal. Entonces se va a terminar anulando sí o sí una de las componentes y cada una de las componentes se repite en estos miembros, ¿sí? Simplemente eso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, imagínense que digo, bueno, voy a trabajar en el plano XY, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo allí mis planitos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, acá tengo sigma i, acá tengo hacia allá sigma i por equilibrio. Supongamos que tengo acá sigma x de compresión, ¿no? Sigma x allí de compresión. Supongamos que tengo acá tau xi y supongamos que tengo acá tau i x, ¿no? Que tienen que ser lo mismo. Por principio de reciprocidad de tensión tangenciales, tengo acá este sentido de tau i x y acá el tau xi. Supongamos que tengo ese todo plano de tensión. Por lo que tau x, z, tau
y Z, ¿sí? Y sus otras correspondientes reciprocidad de tensiones, ¿no? Es decir, la otra tensión correspondiente que sería tau ZI, tau ZX y además también sigma Z son igual a cero. Fíjate, supongamos eso, ¿no? Supongamos que este caso es cero. Son cero estas porque trabajo sobre este único estado plano de tensiones, ¿sí? Entonces, fíjense, siendo tau ZX cero, como está acá, entonces todo este término de acá se me va, cero, ¿sí? Sigma Z también cero, se me va acá. Tau XZ, vemos acá que sería, bueno, es lo mismo, ¿no? Tau Z, que sería este de acá, también al cuadrado cero, chau. Tau IZ, ahí que multiplica este miembro sigma X, también chau cero, y después sigma Z cero, chau, se va. Fíjense, ¿no? Estaremos trabajando en este caso en un estado tensional plano XY, ¿sí? En el caso que, recuerden, únicamente que la determinante del tensor de tensiones o el coeficiente I3, que es esa invariante del estado de tensiones, sea igual a cero, ¿sí? Necesariamente. ¿Y ahora cómo continúo? Bueno, como una ecuación, un polinomio cúbico. Acá tenemos la misma variable, ¿no? Que dijimos una variable x, que sería sigma. ¿Qué hacemos? Planteamos mediante la calculadora un polinomio de tercer grado o algún programita en la compu, ¿sí? O a mano, ¿sí? A mano por ahí medio complicado, así que lo mejor sería una calculadora, ¿no? Vamos a obtener como resultado tres soluciones, es decir, tres sigmas, tres x, que son los que al principio vimos, ¿no? De esta clase. Al principio no, cuando empezamos a ver, perdón, las tensiones principales, ¿sí? Entonces vamos a obtener como solución, son tres raíces, van a ser sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿sí? Muchas veces las van a ver, perdón, ordenadas de mayor a menor. Comúnmente sigma 1 va a ser el valor más grande, sigma 2 el menos grande y sigma 3 el más pequeño, ¿sí? Como que se ordenan de esa manera, ¿sí? Y allí, bueno, acá listo, entonces encontramos, ¿sí? Sigma 1, sigma 2, sigma 3, ¿qué haríamos luego? Ir a lo que es el encontrar, ahí está, esto, ¿sí? Plantear esta ecuación y pensar cuánto es que nos tiene que dar justamente esto para obtener allí sería ahora las direcciones principales, ¿sí? Entonces, todo esto es para encontrar cuáles son esos valores de tensiones principales relacionadas a las direcciones principales para planos determinados donde no exista tensión tangencial, es decir, donde la tensión tangencial sea igual a cero, ¿sí?